personas murieron en un enfrentamiento esta madrugada entre bandas criminales en la frontera colombo-venezolana. Según las primeras informaciones, el enfrentamiento se registró en la población de Boca de Grita, estado Táchira y vecina con Puerto Santander. En la zona operan grupos paramilitares, especialmente los rastrojos, y se había mencionado la llegada de milicianos del ELN. El enfrentamiento se produce por el control del contrabando de gasolina y de alimentos. El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Masacre en la frontera. 12 muertos en Boca de Grita entre el norte de Santander y el estado Táchira. Paralizados trabajos de remoción en la vía al llano. Condiciones de la montaña no permiten ingreso de maquinaria. Amenazas en Ituango, Antioquia. Grupo criminal impone toque de queda después de las 6 de la tarde. Procuraduría formula pliego de cargos al alcalde de Buriticá, Antioquia. Es acusado de irregularidades en contrato de transporte escolar. Polémica en Bucaramanga por construcción de ciclorrutas. Trump va por la reelección. Hoy presenta su candidatura. Encuestas tienen liderando a Joe Biden, el candidato demócrata. Capturado la leyenda del fútbol francés Michel Platini. Lo acusan de irregularidades en la elección de Qatar como sede del Mundial 2022. El juvenil Johan Carbonero se sumará a la selección Colombia en Brasil. Será el reemplazo de Luis Fernando Muriel. Chris Martin y Dakota Johnson ponen punto final a su romance. Así lo asegura la prensa británica. Todos los detalles en las noticias del entretenimiento. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Aumenta la crisis en el país por el cierre indefinido en la vía Bogotá-Villavicencio. La montaña aún sigue desprendiendo piedras y lodo y la maquinaria no ha podido iniciar sus labores de remoción. Stick Luengas está en el lugar de la emergencia. Stick, situación a esta hora. Luisa, televidentes, muy buena tarde. Nos encontramos en el kilómetro 58. A esta hora se presenta... Así amanece hoy el kilómetro 58 de la vía principal que comunica a Bogotá con la capital del Meta. Cada vez es mayor el riesgo ante el constante desprendimiento de rocas de esta imponente montaña. Las comunidades cercanas sienten temor ante esta crítica situación. Que toca evacuar y entonces estamos afectados también que no tenemos para, yo por lo menos estoy sin trabajo. Que nos colaboren algo porque no se han pronunciado sobre nada. Se les ha pedido a ver si nos colaboran, pero no, mejor dicho, para eso no hay plata. Y es que son estas personas las que más cerca se encuentran a los derrumbes, por lo que las autoridades decidieron evacuar a las familias de estos barrios. Con estos volantes, las autoridades de gestión del riesgo avisan a las comunidades sobre los puntos de evacuación. La alerta roja, la calamidad pública y el cierre indefinido de la vía se mantienen. La maquinaria de Coviandes trabaja lentamente por las constantes alertas que envía este radar que está ubicado frente a la montaña, haciendo monitoreo minuto a minuto. Luisa, televidentes, como se pueden dar cuenta, a esta hora se presenta un fuerte aguacero acá en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. La montaña se sigue desprendiendo a esta hora. Estaremos atentos a todo lo que pueda pasar desde aquí, desde el kilómetro 58, donde la crisis continúa. Para CMI La Noticia, Stick Luengas. Y hay preocupación en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, por la circulación de un panfleto amenazante en el que un grupo armado anuncia que instalará explosivos en 6 veredas y además impondrá el toque de queda. Yusi, ¿qué grupo estaría detrás de estas amenazas? Hola Luisa, buenas tardes. Según las autoridades, exactamente el alcalde del municipio de Ituango, detrás de este panfleto intimidante estarían algunos hombres de las disidencias de las FARC. Se identifican concretamente como algunos que siguieron delinquiendo después de hacer parte de todo este proceso en la zona de normalización del municipio de Ituango en el norte de Antioquia. En este comunicado, o más bien en este panfleto intimidante, ellos dicen que instalarán explosivos en los campos y también en las vías por donde transitan algunos campesinos y que también le restringen el paso en determinadas horas, exactamente de la noche a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Esto lo hacen porque allí se presentan varios combates con el ejército y también porque según este grupo armado está en contra también de la presencia de otra banda criminal de los gaitanistas y por eso se darían las retaliaciones. Y en otras noticias también de Antioquia, la Procuraduría General abrió un pliego de cargos contra el actual alcalde de Buriticá, Antioquia, Humberto Antonio Castaño Úsuga,
por presuntas irregularidades en la prórroga de un contrato que tiene que ver con transporte escolar y que superaría los 25 millones de pesos. Es todo por ahora desde Antioquia. Más adelante regresamos con otras noticias. Así es, Yusi, muchas gracias. Y la policía desarticuló una peligrosa banda que asaltaba con arma de fuego en plena vía pública a los dueños de motos de alto cilindraje. Estos 3 hombres hacían parte de una peligrosa banda de delincuentes que dedicaban la noche a robar motocicletas de alto cilindraje. Para ello, salían en grupo en aparentes motopaseos nocturnos, escogían a su víctima, la rodeaban y le quitaban el vehículo tras intimidarla con armas de fuego. Utilizaban una fachada de un taller de motos también, donde allí llevaban las motos también hurtadas. Se conocían en el bajo mundo con el apodo de los Motún. Las autoridades creen que en los últimos 3 meses habrían robado 16 motocicletas. Investigadores de la policía les hicieron seguimiento para establecerla como organización criminal y determinar el rol de cada delincuente en la estructura delictiva. Concierto para delinquir, hurto agravado calificado y porte ilegal de armas. Un juez de control de garantías legalizó su captura y ordenó enviarlos a la cárcel. Y también cayó en Bogotá una banda dedicada al microtráfico de estupefacientes en el noroccidente. Le ofrecían drogas ilícitas a estudiantes. Esta mujer es alias Doralba. Fue capturada en su residencia en el occidente de Bogotá, acusada de liderar junto a su esposo, alias Juancho, una banda integrada por estos 6 hombres que hoy no le dan la cara al país por vender bazuco en el norte de Bogotá. Se han capturado 9 personas vinculadas a esta banda denominada El Origen, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en los entornos escolares de Engativá y Suba. Durante 9 meses, la policía les hizo seguimiento para determinar su forma de operar. Aseguran las autoridades que alias Doralba ordenaba a uno de sus hombres ir hasta Puerto Rico en Caquetá para comprar pasta de coca, traerla a Bogotá, donde la mezclaban con polvo de ladrillo para venderla en las calles de Engativá y Suba. Hemos venido desarticulando en entornos universitarios, hemos venido desarticulando organizaciones delincuenciales también de drogas sintéticas, es decir, ha sido una prioridad de los últimos 6 meses. Lo que ven en el piso es la base de coca que los integrantes de la banda transportaban por las calles de Bogotá en moto o bicicleta. El presidente Donald Trump buscará la reelección para el 2020. Esta noche presentará su candidatura en Orlando, Florida. En las encuestas va liderando el candidato demócrata Joe Biden. Se prevé que el mandatario republicano Donald Trump lance su candidatura para los comicios de noviembre de 2020 en horas de la noche en el Amway Center de Orlando, donde ya decenas de seguidores lo esperan. Trump estará acompañado de su esposa y del vicepresidente Mike Pence. Miles de personas ya están en fila en Orlando antes del gran mitin. Las pantallas grandes y los camiones de comida estarán allí para aquellos que no puedan acceder al campo de capacidad de 25,000 personas. Será una noche muy emocionante. Hagan que América sea grande otra vez. El magnate presentará su candidatura tras la publicación de encuestas que lo ubican detrás de 5 candidatos demócratas, entre ellos su principal rival Joe Biden. A lo que Trump aconsejó a sus simpatizantes no creer en ninguna encuesta alguna que lo muestre por debajo de los demócratas. La canciller alemana Angela Merkel sufrió un ataque de temblores durante un acto oficial con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este fue el momento en el que Merkel se ve temblando y con dificultades para mantenerse en pie mientras ambos mandatarios escuchaban los himnos nacionales. Una hora después, la canciller aseguró haberse recuperado. Al menos 17 muertos y un desaparecido deja el naufragio de una embarcación turística al noreste de la isla indonesia de Java. Las autoridades informaron que el barco en el que viajaban más de 60 personas se volcó luego de ser golpeado por una gigantesca ola. Los equipos de emergencia informaron que cerca de 39 ocupantes fueron rescatados. Y un grupo de científicos encontró a 12,5 años luz 2 pequeños planetas orbitando en torno a la estrella Teagarden, que podrían albergar vida. De acuerdo con la investigación, ambos exoplanetas cuentan con masas similares a las de la Tierra y sus temperaturas son las adecuadas para albergar agua líquida en sus superficies, lo que representa un importante avance científico. Y al menos 12 muertos y más de 125 heridos deja un fuerte sismo de magnitud 6,0 en la provincia china de Shanghái. El movimiento telúrico se originó en la ciudad de Jibin y su epicentro tuvo una profundidad de 16 kilómetros. Hoy, más temprano, se presentó un nuevo sismo en la misma zona, esta vez de magnitud 5,3. El gobierno activó todos los protocolos de emergencia y envió a los equipos de emergencia a las zonas afectadas.
Un verdadero calvario vive en las comunidades cercanas al kilómetro 58 de la vía al llano. La trocha por la que deben pasar está intransitable. Guayabetal, el municipio más afectado por la escasez que provoca cierre de la vía al llano. Deslizamiento de tierra en Giraldo, occidente antioqueño, deja 2 casas destruidas. Ya son 3 los excombatientes de las FARC asesinados esta semana en el Cauca. Extinción de dominio a colombianos que engañaban a viejitos con falsos premios millonarios. Fumigación con glifosato podría regresar en las próximas semanas, anuncia ministro de Defensa. Desalojan a 400 familias en Palermo, Magdalena, que habían invadido un predio del Parque Isla Salamanca. Noticia en desarrollo en CMI. Por lo menos 12 personas murieron en un enfrentamiento esta madrugada entre bandas criminales en la frontera colombo-venezolana. Según las primeras informaciones, el enfrentamiento se registró en la población de Boca de Grita, estado Táchira y vecina con Puerto Santander. En la zona operan grupos paramilitares, especialmente los rastrojos, y se había mencionado la llegada de milicianos del ELN. El enfrentamiento se produce por el control de contrabando de gasolina y alimentos. 2 integrantes de los rastrojos fueron capturados. En su poder se hallaron 3 granadas, una pistola, un chaleco y un fusil AK-47. Y un verdadero calvario vive en las comunidades cercanas al kilómetro 58 en la vía Bogotá-Villavicencio. La trocha por la que tienen que pasar no está en condiciones transitables. Mientras tanto, en Guayabetal la escasez ya se siente. Regresamos con Stick Luengas al cierre de esta vía. Stick, ¿cómo están haciendo las comunidades? Luisa, televidentes, buena tarde. Bueno, la situación es crítica en el kilómetro 58 y las comunidades más afectadas siguen siendo las de Guayabetal, el municipio más cercano a este derrumbe. Así está hoy Guayabetal, Cundinamarca. Sus calles solitarias y algunas personas con sus rostros entristecidos ante la situación que están viviendo. La comida comienza a escasear ante la no llegada de productos de la capital del país. Me siento afectada también porque llegan servicios, llega todo y uno no tiene plata, se veía platas a un banco y ellos no le tienen compasión a uno. Son cerca de 5.000 personas que desde siempre han vivido en este municipio y que temen una tragedia. Estamos bastante afectados con el tema de la economía de nuestro municipio y de nuestro barrio. Los comerciantes, quienes su único sustento son las ventas, tuvieron que cerrar sus negocios. Como ahora en este momento está cerrada, no le podemos dar trabajo a los empleados. Nosotros los comerciantes tenemos que cerrar los negocios. Los que pagamos arriendo, pues también estamos afectados. El panorama es desalentador ante la grave situación que deben vivir estas personas y sus hijos, quienes no han podido asistir a sus colegios. Una ayuda humanitaria es lo que piden hoy todas estas personas. Y entonces estamos a la espera de que el gobierno solucione o Coviandes solucione de estos problemas. Los productos como el plátano, la yuca y algunas frutas van desapareciendo de esta parte del país. Luisa, televidente, la otra problemática que tienen estos habitantes y de las veredas cercanas a este kilómetro 58 es el paso del kilómetro 56 al 59. Tienen que hacerlo por una trocha, la cual no está en aptas condiciones. Esta es la situación por la que al menos 500 familias de varias veredas deben pasar a diario por el cierre de la vía principal en el kilómetro 58. De aquí a Limoncitos, que es donde vamos, por ahí 1 hora, pero por este pedazo, ahí llevamos ya más de media hora aquí bloqueados. Las lluvias constantes hacen que el lodo no permita fácilmente su paso por esta trocha que se ha vuelto un calvario. Dura, ¿cómo está esa carretera? Y todos los días nos toca por acá transitar y muy duro. Por esta angosta y peligrosa vía solo pueden pasar vehículos 4x4, ya que no presenta condiciones para otro tipo de vehículos. Gracias a Dios que no están pasando carros grandes como ayer pasaban furgones, turbos y pues acaban de dañar este pequeño paso que es el pequeño, no, grande. Y no se ve la gente del gobierno por aquí, allí no aparecen, normalmente en las campañas, pero en esta emergencia que tenemos no existe la gente por acá, no existe el político. Estos transportadores no tienen otra solución que seguir pasando por esta vía. No, muy grave, estamos completamente incomunicados Guayabetal, muy triste para viajar a Guayabetal. Toca manejar como 2 horas de trocha, muy tremenda, muy tremenda. Las autoridades hacen un llamado para que los vehículos de carga y automóviles no transiten por este paso ante las condiciones de la carretera.
Luisa, televidentes, nosotros seguiremos aquí atentos a esta crítica situación que ya completa 35 días. Recordemos, se mantiene la alerta roja por parte del IDEAM, la calamidad pública y el cierre indefinido de la vía. Con la cámara de Cristian Morales para CMI La Noticia, Stig Luengas. Stig, muchas gracias. Y 2 viviendas quedaron sepultadas tras un deslizamiento de tierra en Giraldo, occidente antioqueño. Regresamos con Yusi Chaparro. Yusi, ¿cuál es la situación a esta hora de esa comunidad? Luisa, es bastante crítica según el Departamento de Atención y Prevención de Desastres de Antioquia, pues este enorme deslizamiento de tierra que se estima sería de unos 250 metros cúbicos cayó no solamente sobre estas 2 viviendas que dejó completamente destruidas, sino que tiene en riesgo a otras casas de el corregimiento del Manglar del municipio de Giraldo en el occidente de Antioquia. Por eso varias de estas personas de esta población tuvieron que ser evacuadas de manera inminente debido al riesgo por el desprendimiento de esta montaña. También hay que decir que este deslizamiento de tierra afecta a una vía industrial de acceso de vehículos y también del material que se dispone para las obras de construcción del megaproyecto del túnel del Toyo, y se espera que no afecte entonces estos trabajos. Y a propósito de emergencias, a las 12:04 del mediodía también hay que decir que el INVIA ya inició las labores de reparación de un tramo de la autopista Medellín-Bogotá, esto a la altura del municipio de Cocorná, en donde se presentó un enorme socavón que tenía afectada gran parte de la banca en la parte subterránea y que también la tenía en un riesgo de colapso. Se estima que estas labores de reparación terminarían en 2 semanas, es decir, en 15 días sería habilitada completamente esta carretera que en este momento tiene el paso restringido. Esto desde Medellín, es Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. A 3 ascendió el número de excombatientes de las FARC asesinados en menos de una semana en el Cauca. La última víctima fue Anderson Pérez, quien perdió la vida en extrañas circunstancias. Camilo, buenas tardes. Ampliación de esta información. Buenas tardes, cordial saludo. Son 136 los excombatientes que han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de paz. 27 de ellos fueron ultimados en el departamento del Cauca. Cuando Anderson Pérez Osorio departía con su familia en un balneario de Caloto, fue abordado por 2 sujetos que le propinaron 3 disparos en la cabeza, causando su muerte de manera inmediata. Ingresaron, ubicaron a una persona que se encontraba en ese sitio, de nombre Anderson Pérez Osorio. Es una persona excombatiente de FARC. Pérez Osorio había tomado el camino de la comunicación en medios dentro de su proceso de reintegración. Hace un mes se estrenó como padre de familia y ya había reportado amenazas en su contra. Que dejó las armas por las cámaras, que empezó sus procesos de comunicación alternativa, que empezó a trabajar en NC Noticias como un proceso alternativo de medios de comunicación de parte de nuestro partido. En lo corrido del año, 5 reincorporados han sido asesinados en el Cauca, 4 de ellos en zona rural del Tambo y Anderson Pérez Osorio en la vereda El Palo del municipio de Caloto. Los excombatientes y las organizaciones defensoras de derechos humanos temen por un plan de exterminio contra el partido FARC. Por eso piden la pronta implementación de los acuerdos de paz. Desde Popayán, Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa y cuando regresemos a CMI, primera emisión, espere. Estafadores de viejitos, banda les hacía creer que eran ganadores de la lotería y cobraron más de $1 millón. La historia de un hombre que mantuvo secuestrada a su pareja por 7 años. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Y regresamos a la frontera donde se empiezan a conocer nuevos detalles de la masacre ocurrida entre Boca de Grita y Puerto Santander. 2 integrantes de los rastrojos fueron capturados y en su poder se hallaron 3 granadas, una pistola, un chaleco y un fusil AK-47. Carlos Salazar nos tiene el reporte desde la frontera. Carlos. Buen día, Luisa y televidentes en todo el país. Esta masacre ocurrió en Boca de Grita, estado Táchira, al otro lado del municipio de Puerto Santander. Dicen que a 5 minutos. Puerto Santander está ubicado al norte de Cúcuta, más o menos 70, 80 kilómetros. Grupos al margen de la ley que se pelean el manejo de las trochas por el contrabando y el paso de personas, donde cobran allí por ese hecho. Se ha presentado esta confrontación. De acuerdo al reporte
reporte de los campesinos, porque no hay reporte oficial de las autoridades de Venezuela, se dice que son 12 personas muertas y 15 personas que resultaron heridas. Uno de los heridos supuestamente alcanzó a llegar aquí a las instalaciones de urgencia del hospital Erasmo Meós, donde es atendido. Es una situación difícil que se vive a lo largo y ancho de la frontera. Esto ocurría antes en las trochas ubicadas entre San Antonio, Ureña y Cúcuta. Ahora pasó ya a Puerto Santander y la zona de Boca de Grita en el estado Táchira. La información desde Cúcuta con Carlos Salazar, CMI, La Noticia. Carlos, muchas gracias. Y la Fiscalía decomisó 6 lujosas propiedades de una banda que estafó a más de 50 personas de la tercera edad en Estados Unidos, haciéndoles creer que eran los ganadores de un millonario acumulado de la lotería. Los adultos mayores pagaron millonarios anticipos de falsos impuestos de este premio. Una millonaria estafa detectaron las autoridades nacionales y la justicia de Estados Unidos, que involucra a 2 colombianos que presuntamente se apropiaron de $1,5 millones de adultos mayores. Según la investigación, los 2 estafadores contactaron a más de 50 personas de la tercera edad en California, Estados Unidos, a quienes les aseguraron que eran los ganadores de un millonario acumulado de la lotería, lo cual era falso. Este martes, agentes del CTI llegaron hasta 6 propiedades que fueron adquiridas con estos dineros ilegales, entre los que figuran lujosas fincas y un apartamento en el sector del Poblado en Medellín. Los bienes decomisados fueron valorados en $5,000 millones y serán administrados por la nación. Los 2 presuntos estafadores, quienes pedían millonarios anticipos para presuntamente pagar los impuestos del supuesto premio, son requeridos en extradición por Estados Unidos. Y el próximo semestre volverían las fumigaciones con glifosato para atacar los cultivos de coca en Colombia. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa durante la gira del presidente Duque por Europa. Daniela Morales con el reporte desde Londres. Daniela. Buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en Londres. Pues bien, el presidente Iván Duque inició su segundo día de gira en Europa con un importante anuncio, y es la reanudación de aspersiones con glifosato. En la siguiente nota les contamos cuáles son los pasos a seguir para que el próximo semestre se puedan realizar todo este tipo de erradicación. Para el segundo semestre de 2019 se reanudarían las aspersiones con glifosato en el país. El presidente Iván Duque dijo que es necesario reforzar los mecanismos que hay hoy para la erradicación de cultivos ilícitos. Pero esa herramienta se requiere toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso y donde muchos de los erradicadores están expuestos a minas antipersonales o a francotiradores. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que confía en que el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobará los protocolos. Una vez dada la autorización hay que tramitar alguna licencia ambiental. Nosotros estimamos entre 12 y 16 semanas para arrancar en firme la aspersión aérea. Hay unos protocolos para cumplir, unos pilotos para controlar, los aviones, las boquillas de ultrabajo volumen. Tanto el ministro de Defensa como el presidente Iván Duque fueron claros y específicos al decir que no se usará ninguna molécula diferente al glifosato. No, esa molécula por el momento no se usaría el glifosato común y corriente. Nariño, Catatumbo y Putumayo serán las zonas priorizadas por el gobierno nacional para iniciar con la aspersión aérea. En este momento, el presidente Iván Duque se reúne con el príncipe Carlos de Gales, donde tratarán temas importantes, dice él, como el medio ambiente. Es por ahora toda la información desde la Escuela de Artes en el centro de Londres. Me despido, Daniela Morales, en CMI La Noticia. Daniela, muchas gracias. Y desalojan a más de 400 familias que improvisaron viviendas en el Parque Isla Salamanca en Palermo, Magdalena. El parque es una reserva natural. Fabián, buenas tardes. ¿Y cuál es el futuro de estas familias? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Tuvimos la oportunidad de conversar con la personera del municipio de Sitio Nuevo y nos dijo que no saben en dónde van a reubicar a estas más de 400 familias que invadieron este parque, que es una reserva natural. En medio del agua, este escuadrón de parques naturales recorren los terrenos invadidos. La meta es derribar más de 1.200 casas de madera y de plástico. Ayuda, no que nos atropellen como lo están haciendo ahora mismo, porque nos están atropellando. Y si nos van a quitar, que nos reubiquen, pero que sea de verdad, no fines políticos.
Miembros de la comunidad que intentaban pedir una explicación de la inspectora municipal de Sitio Nuevo por el desalojo fueron recibidos con gases lacrimógenos por agentes del SMAT. Según la personera municipal, este operativo se desarrolla ajustado a la ley. Los habitantes del sector indicaron que no les fue socializado el proyecto de desalojo con días de anticipación. Y me dio la sorpresa que el señor José Gómez, el que nuestro alcalde atropellador de la humanidad que firmó el desalojo sin dialogar con la gente, inhumano, nosotros hemos ido a la Defensoría del Pueblo y no nos escuchan. El desalojo se desarrolla en 4 puntos de este municipio. Luisa, yo me encuentro en el punto de desalojo número 1, pues el desalojo se está realizando en 4 puntos diferentes del municipio de Palermo. Aquí, donde estoy ubicado, la situación es bastante tensa. Hace pocos minutos se presentó un enfrentamiento entre la policía, los agentes del SMAT y los miembros de la comunidad que estaban exigiendo precisamente la reubicación en un sitio aquí en el municipio de Palermo. Un menor de 15 años resultó afectado. Es la información que tengo para entregarles hasta esta hora. Desde Palermo, Fabián Lesmes, CMI, la noticia. Fabián, muchas gracias. Vichada y Guainía ocupan el último puesto en el ranking de departamentos con bajos índices en salud. Así lo reveló el informe del Centro de Pensamiento en esta área, mientras que Bogotá encabeza la lista de las zonas con mejor desempeño. Según el informe del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, los departamentos con mayor desempeño en esta área son Bogotá, Caldas, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico, mientras que los sectores que presentan menores índices son Vichada, Guainía, Baupés y Amazonas. No se raja, pero podemos hacerlo mejor. Hay departamentos que van más adelante con mejor desempeño. Hay otros que necesitan mejorar mucho más su desempeño. Muestra que el desempeño en salud en el país no es uniforme, no es uniformemente malo, como muchas veces es la percepción o buscamos generalizarlo, tampoco es uniformemente bueno. En percepción, los colombianos se quejan por la atención médica y demoras. Por unas coberturas o un control de hipertensión arterial, por ejemplo, bastante limitado en muchas regiones del país. El ranking tuvo en cuenta el desempeño institucional, opiniones de usuarios, financiamiento y gobernanza. En menos de 2 años, la Secretaría de Salud ha recibido más de 300 denuncias por centros de cirugías estéticas ilegales. 82 establecimientos que funcionaban en apartamentos y salones de belleza ya han sido cerrados. Este fue el centro de cirugía estética que selló recientemente la Secretaría de Salud en Bogotá. Además de no contar con el personal idóneo para realizar los procedimientos, presentaba daños en los equipos y problemas en la estructura. En la capital crecen las denuncias por esta clase de establecimientos. Hemos recibido más de 300 quejas y eso ha implicado la suspensión de servicios en 85 prestadores de servicios de salud. En ocasiones los negocios que ofrecen cirugías estéticas funcionan en lugares no aptos para realizar las intervenciones. Se encuentra hasta en apartamentos y casas o lo que ustedes llaman clínicas de garaje. La Secretaría de Salud advirtió a las personas para que tomen medidas de prevención a la hora de realizarse una cirugía estética. Que los pacientes verifiquen que el prestador o el profesional que lo va a atender esté habilitado en la Secretaría de Salud y 2, a que les llamen la atención cuando ven quizá un valor muy bajo. Recuerde que usted puede verificar si el centro estético es apto para funcionar a través de la página web www.saludcapital.gov.co. En el link consulte la habilitación de su médico o IPS. Y se cumple el aniversario número 12 del asesinato de los 11 diputados de la Asamblea del Valle a manos de las FARC. Por este hecho, la exguerrilla ha pedido perdón a sus familiares. Javier, buenas tardes. ¿Y qué piden hoy las familias de los diputados? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Mire, efectivamente nosotros nos encontramos en la Catedral de San Pedro, en el centro de Cali. Hasta este lugar han llegado familiares de las víctimas del secuestro y posterior asesinato a manos de las FARC. En este momento, Monseñor Darío de Jesús Monsalve preside una misa en conmemoración a las almas de los fallecidos. Hablamos con los familiares de las víctimas. Ellos señalan que están reclamándole a la JEP porque, según ellos, hasta el momento no hay mayores avances y celeridad para sancionar a quienes se vincularon como partícipes del secuestro y asesinato de los diputados, siendo esto señalado como un crimen de lesa humanidad. Escuchemos lo que dice Ángela Giraldo.
Bueno, nosotros pedimos que si en el caso específico de los diputados del Valle, el secretariado de la FARC ya reconoció su responsabilidad en el secuestro y asesinato, deben proceder a dictar las sanciones. La justicia debe ser inmediata, no podemos esperar que tengan todo el proceso evolucionado para que fallen en un tema que ya es claro, como el caso de los diputados del Valle del Cauca. Mire, ellos también están reclamando porque no los han dejado escuchar las versiones de los exguerrilleros respecto al secuestro y posterior asesinato. En los próximos minutos ellos nos darán a conocer un comunicado oficial que lo harán llegar al Estado y a la Fiscalía y otro a la JEP. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. Y la policía capturó al hombre que durante 7 años mantuvo secuestrada en su propia casa a su compañera sentimental. No la dejaba salir a la calle y abusaba sexualmente de ella. Disfrutando de esas pocas mañanas de sol que aún quedan en Bogotá, fue encontrado y capturado a este hombre acusado de secuestrar a su compañera sentimental en su propia casa. Todo comenzó en el 2010, éramos novios, todo marchaba bien. ¿Sí? A cabo de un tiempo empezó a ponerse agresivo, posesivo, me intimidaba, no me dejaba salir. En medio de la violenta y forzada relación en cautiverio, la joven quedó embarazada, lo que no fue obstáculo para seguirla abusando sexualmente. Todo empezó a empeorar, a decirme que me iba a hacer algo a mí y al niño si yo me llegaba a alejar. Hace año y medio, la mujer escapó del martirio y lo denunció. Y pues gracias a Dios, este hombre ahorita va a pagar todo lo que me hizo a mí y al niño. Las autoridades insistieron en recordar que relaciones íntimas, aún dentro del matrimonio, deben ser consentidas y de común acuerdo por las dos partes. De lo contrario, es un delito que se debe denunciar. Y en riesgo de colapso está la cárcel de mujeres de San Diego en Cartagena. Las condiciones de infraestructura amenazan a las reclusas y por eso la Procuraduría General de la Nación le dio un ultimátum al alcalde para que reubique a esta población carcelaria. Tatiana, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación de la cárcel y qué ha dicho el alcalde? Muy buenas tardes, Luisa, para usted y todos los televidentes. El alcalde de Cartagena ha dicho que ya se tiene el terreno donde se trasladaría la cárcel de mujeres en el municipio de Turbaco. Solo falta una autorización de funcionamiento por parte de esa alcaldía. Sin embargo, el procurador ha dicho que hace más de 10 años que esta cárcel está esperando por su reubicación y hay bastante mal estado en su estructura. Este es el preocupante panorama que presenta la cárcel de mujeres en Cartagena. Grietas en las paredes y muros a punto de colapsar mantienen en peligro la vida de las internas y las personas que allí laboran. Ante eso, la Procuraduría dio 24 horas a la alcaldía para tomar medidas definitivas para su traslado. Hay una situación de riesgo extrema que pone en peligro la vida de las internas, y no solamente las internas, sino de todo el personal administrativo. Cabe resaltar que son más de 10 años que ha sido postergado el traslado del centro penitenciario, que solo funciona en un piso, manteniendo el hacinamiento de las 153 internas que hay actualmente. Hay patios que se han clausurado, y eso, cada vez que se clausura un patio, pues significa más hacinamiento, porque es reubicar a personas en los espacios que existen. Por su parte, el alcalde Pedrito Pereira señaló que ya está el lote para el traslado de la cárcel en el municipio de Turbaco a la espera de la licencia de funcionamiento y que solicitará esta tarde el traslado de las internas que ya están condenadas. Por lo tanto, le vamos a pedir al Ministerio de Justicia, al INPEC, que por favor de manera urgente las internas que ya están condenadas y no deben estar en este inmueble sean trasladadas a otras cárceles. Esta tarde seguirá un comité para evaluar la situación y presentar a la Procuraduría los avances. En otras noticias, hay incertidumbre en Cartagena luego de que el Consejo de Estado notificara a la Presidencia de la República sobre el fallo que deja sin efecto la elección del alcalde Antonio Quinto Guerra. Sin embargo, han dicho que Pedrito Pereira será quien posiblemente quede o no. Eso tendrá que decidirlo el presidente de la República. Los gremios y varios líderes sociales han hecho su apoyo a Pedrito Pereira. Por el momento es toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Y antes de terminar les contamos lo bueno, lo malo y lo feo. Comenzamos con lo bueno.
hoy se firmará el convenio para la construcción de uno de los parques más grandes de Bogotá. Se trata del Parque Metropolitano Petare-Salitre, que se hará junto a la planta de tratamiento de aguas residuales. Son 30 hectáreas con más de 10 canchas deportivas, museo ambiental, gimnasio y hasta parque para mascotas. La inversión de la Corporación Autónoma de Cundinamarca y el Instituto de Recreación y Deporte será de 20.000 millones de pesos y beneficiará a las localidades de Suba y Engativá. Lo malo, que los proyectos anticorrupción que con bombos y platillos los políticos dicen defender estén prácticamente hundidos en el Congreso de la República. Por ejemplo, la iniciativa de limitar a solo 3 periodos la elección en el Senado o en la Cámara de Representantes para evitar las curules vitalicias ya está hundida. El proyecto antimermelada, que busca definir el presupuesto de inversión para obras en audiencias públicas, también se hundió por falta de trámite en la Comisión Cuarta del Senado. La obligación de hacer públicas las declaraciones de renta, de impuestos y reportar los conflictos de intereses de los congresistas, se espera que su último debate en la Cámara de Representantes se dé, pero no tiene ambiente para su aprobación. Lo mismo que sucede con el proyecto que busca eliminar la casa por cárcel para los corruptos. Y lo feo, la leyenda del fútbol francés y expresidente de la UEFA, Michel Platini, fue detenido esta mañana cerca a París para que responda por su presunta participación en la irregular designación de Qatar como sede del Mundial 2022. Los investigadores que mantienen bajo custodia al exfutbolista le interrogan por un almuerzo celebrado en el año 2010, del cual el presidente de la UEFA y miembro del comité ejecutivo de la FIFA en ese entonces habría participado y en el que presuntamente se habría acordado que Qatar, un país sin tradición futbolística, con serios problemas climatológicos y de logística, fuera designado como sede de la Copa del Mundo 2022. La Fiscalía busca esclarecer si Platini le dio su apoyo a la candidatura de Qatar a cambio de favorecimientos de esa nación a Francia. El ex astro de 63 años permanecerá detenido por un máximo de 48 horas a la espera de que un juez decida si lo inculpa o no. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30 de la mañana. A continuación, no se pierda el Sultán y esta noche a las 9 en punto, la emisión central de CMI La Noticia. ¡Feliz tarde!